En una búsqueda por el arte, la historia y el trabajo, encontramos la escultura El Obrero. El monumento El Obrero se inauguró en diciembre de 1940. Fue desarrollada por el autor colombiano antioqueño Octavio Montoya Estrada. La ubicación es en Itagüí, Antioquia, más concretamente en el Parque El Obrero. Justo en el centro de este parque se encuentra el monumento, el cual tiene una altura de 5,06 metros. El pedestal solo mide 2,28 metros de altura por unos 60 metros de ancho. El contexto histórico. La escultura El Obrero de Itagüí es mucho más que una simple obra de arte. Es un símbolo arraigado en la historia y la identidad de la ciudad. Su construcción corresponde a un contexto histórico particular, marcado por el auge industrial y la creciente conciencia de la clase trabajadora. La escultura El Obrero de Itagüí fue en un momento clave de la industrialización colombiana, pues Itagüí, a mediados del siglo XX, se consolidó como un importante centro manufacturero, atrayendo numerosos trabajadores que buscaban oportunidades laborales. En este contexto, la construcción del Parque Obrero y la creación de esta imponente escultura fueron una forma de reconocer y honrar la labor de la clase trabajadora, que era el motor de este desarrollo industrial. Y hoy en día esta obra sigue siendo un símbolo de identidad y un recordatorio del pasado de Itagüí. Cabe recalcar que, gracias al esfuerzo de los obreros y su dedicación, contribuyeron a construir las fábricas, las viviendas y la infraestructura que hicieron de Itagüí una ciudad próspera. Sin embargo, esta clase trabajadora también enfrentó diversas dificultades. Es por esto que, consciente de la importancia de la clase obrera en el desarrollo de la ciudad, las autoridades locales decidieron construir un espacio dedicado a ellos, el Parque El Obrero, junto con su escultura, la cual representa a un trabajador con un martillo en alto, simbolizando la fuerza, la determinación y la dignidad de la clase obrera. La escultura es un homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que, gracias a su esfuerzo diario, construyeron la ciudad. Le voy a hablar sobre los elementos favorables, que serían en sí opiniones de expertos y comunidad en general. Voy a tocar 3 puntos que tratan sobre estas dichas opiniones, en donde pues el primero vamos a hablar sobre la mayoría de los expertos, en este caso por parte de la alcaldía de Itagüí, coinciden en que esta escultura se ha convertido en un símbolo indiscutible de dicho sector, porque representa la historia industrial de esta ciudad y el valor del trabajo de sus habitantes. Como segundo punto, vamos a tocar un poco lo que es la obra. En este caso, la obra es considerada un ejemplo destacado del realismo social en la escultura colombiana. En este caso, Octavio Montoya logró capturar la esencia de la clase trabajadora de su época, plasmando sus luchas y algunas aspiraciones. En el tercer punto, vamos a hablar un poco sobre la comunidad, en donde la comunidad dice que el Parque Obrero, con su escultura central, se ha convertido en un espacio de reunión y diálogo para dicha comunidad, ya que la obra en sí invita a reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro del trabajo y la sociedad. Y es donde muchos de Itagüí, de la ciudad en sí, disfrutan del lugar, ya que lo consideran un espacio muy familiar y, digámoslo así, un centro cultural donde disfrutan de diferentes actividades,
como puede ser en este caso la lectura, el teatro y la música. Dentro de los elementos desfavorables, pues tenemos el contexto antes de ser construida la escultura, en donde los obreros no tenían ninguna garantía social. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían derecho a estudiar o tener un seguro de vida, sus horarios eran muy extendidos y no tenían una buena paga remunerada. Además, estas condiciones laborales no eran las mejores que digamos. También, estos obreros estaban bajo el anonimato y no eran tenidos en cuenta cuando casi todas las empresas industriales estaban establecidas gracias a los obreros, los cuales eran vistos solo como una gran cantidad de analfabetos, sin estudios, brazos baratos, de actividad física productiva y poco exigente. Después, con el surgimiento del movimiento obrero, iniciaron diversas protestas sociales acerca de esto. Una de ellas fueron el paro de las maquinarias y el fogoneo del ferrocarril de Antioquia, quienes pedían una mejor remuneración y asistencia médica. Dadas pues sus precarias condiciones, gracias a su lucha durante mucho tiempo, después se instauró el monumento al obrero, donde estuvo presente Alfonso López Pumarejo, quien en su discurso dio garantías sociales a todos estos trabajadores y también les dio voz de lucha y los sacó del anonimato. En una ocasión, Van Gogh le escribió a su hermana Wilhelmina que pensaba que el cuadro Los comedores de patatas era lo mejor que había hecho. Se defendió de su entonces amigo Anton van Rapert, quien criticó duramente el cuadro de Van Gogh diciendo que el artista podría hacerlo mejor. Sin embargo, irónicamente, este cuadro se convirtió en venerado por el mundo y uno de los más famosos de Van Gogh. Además, Vincent se convirtió en uno de los artistas más influyentes de la historia. Durante el siglo XIX, Europa estaba experimentando cambios significativos. La revolución industrial transformó las economías agrarias en economías urbanas, lo que llevó a muchos campesinos a abandonar sus hogares en busca de trabajo en las ciudades. Sin embargo, aquellos que permanecieron en el campo enfrentaron duras condiciones de vida. Van Gogh, al ser un artista profundamente influenciado por su entorno, decidió retratar la vida de esos campesinos en el abril de 1885, durante su estancia en Nuenen, un pequeño pueblo al sur de los Países Bajos. En Los comedores de patatas se puede ver cómo la pintura no solo representa a los trabajadores, sino que también busca darles dignidad y visibilidad en una sociedad que a menudo los ignoraba. Además, Van Gogh quiso retratar a los campesinos y sus actividades con una luz pura, aunque con tonos de color más oscuros y terrosos. Quería retratar la esencia de lo que sin duda vio y sintió cuando se vio inmerso en este tipo de vida en Nuenen, que era trabajadora, sencilla pero respetable. Se dice que trabajó como campesino para experimentarlo de primera mano. Además, también es importante mencionar que Van Gogh se vio fuertemente influenciado por el realismo social, una corriente artística que buscaba retratar la vida de las clases trabajadoras y campesinas. También se inspiró en la obra de otros artistas que abordaron estos temas sociales. Su deseo de mostrar la vida de los campesinos se alinea con el movimiento realista que buscaba retratar la vida cotidiana de manera honesta y sin idealización. Van Gogh se preparó intensamente para crear esta obra. Realizó numerosos estudios y bocetos de campesinos buscando captar cada detalle de sus rostros y gestos. También utilizó estos colores oscuros y terrosos con el fin de enfatizar el ambiente sombrío y austero en el que estas familias vivían. Esto contrasta fuertemente con las paletas brillantes que emplearía en sus pinturas posteriores. El propio Van Gogh afirmó que quiso mostrar a los campesinos comiendo los mismos tubérculos que habían sacado de la tierra con sus propias manos, subrayando el valor de su trabajo. Esto también marcó un momento decisivo en la carrera del pintor, ya que con esta obra intentaba establecerse como un pintor de escenas sociales. Encontramos favorable en la obra de Van Gogh Los comedores de pata que sus personajes son presentados de una manera auténtica, sin idealización ni exageración, lo que resalta su dignidad humana. Las escenas de la comunidad colectiva y de su comida también reflejan una vida comunitaria y la solidaridad intrínseca en los campesinos, quienes comparten lo poco de lo que tienen como apoyo mutuo. A pesar de las privaciones, la familia y la comunidad son pilares fundamentales para la vida cotidiana. Las manos trabajadas de los campesinos, resaltadas en la obra, simbolizan su conexión con la tierra y el esfuerzo físico que define su identidad.
A través de este enfoque, Van Gogh reivindica el trabajo manual, destacando la nobleza y la dignidad de aquellos que cultivan la tierra. La obra no solo es una crítica dura a las condiciones de vida, sino que también un llamado a la reflexión social, invitando al espectador a tomar conciencia de las injusticias y valorar el papel de los trabajadores rurales. En un contexto en el que muchos artistas de su época se centraban en temas urbanos o históricos, Van Gogh elige explorar la vida rural, destacando su conexión con el ritmo cíclico del trabajo agrícola. En esta elección contrasta el creciente industrialismo de la época. Finalmente, la obra Los comedores de patas tuvo una gran influencia de movimientos artísticos posteriores que se crearon para la vida de las clases trabajadoras, como el realismo socialista, el muralismo mexicano. La obra, con su mensaje de justicia y humanidad, se convierte en un precursor de muchas corrientes de arte social que buscan visibilizar a los campesinos y su lucha diaria. Van Gogh, desde su obra, busca representar más que una simple escena de campesinos comiendo. Si analizamos a profundidad, él realiza una crítica a las condiciones del trabajo agrícola dentro del siglo XVIII. A pesar de que en esta época surgía la revolución industrial y ya había transformado muchas áreas como lo son las urbanas o sectores industriales, no habían mejoras dentro de las condiciones de vida para los campesinos. Al contrario, muchas áreas rurales de Europa seguían sufriendo de pobreza extrema y el trabajo agrícola seguía siendo agotador. Van Gogh busca mostrar desde estas condiciones la brutalidad del trabajo campesino y cómo éste es mal remunerado en esta época. Si analizamos la oscuridad dentro de la pintura, no solamente enfatizamos las condiciones miserables que viven estos trabajadores, sino que también refuerza la idea de que sus vidas están marcadas por la falta de oportunidades.